Este trimestre iniciamos un nuevo folleto, el amor de Dios y su justicia. ¿Comprendemos realmente estos conceptos de la naturaleza de Dios? Surgen algunas interrogantes. ¿Es el amor de Dios unidireccional? Es decir, ¿el alma a sus criaturas pero no recibe amor por nosotros? ¿Es el amor de Dios emocional como el nuestro? ¿Es la ira de Dios incompatible con el amor de Dios? ¿Cuál es la relación entre su amor y la justicia de Dios? ¿Podemos nosotros amar como Dios lo hace? Este trimestre analizaremos estas y otras interrogantes en torno al amor de Dios y conforme vayamos avanzando, veremos que el amor y la justicia divinos están inseparablemente conectados. No pueden existir uno sin el otro. Entonces, ¿cómo están conectados uno con el otro? Esto y más serán los temas que revisaremos en este primer trimestre del 2025 en Escuela Sabática. Dios ama de pura gracia. En el tema de esta semana veremos tres facetas del amor de Dios. La primera, el amor de Dios no está en función de ninguna acción humana. ¿Cómo entendemos esto? Podemos ver a través de la Biblia cuando el pueblo israelita, posterior a su liberación de Egipto, se rebeló abiertamente a Dios adorando un becerro de oro. Esta acción era suficiente para perder todos los privilegios y bendiciones que hicieron con Dios a romper el pacto que habían realizado. En Éxodo 33:19 leemos: Y Jehová respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí nos explica que Dios, como creador de todo, tiene el derecho y la autoridad de conceder gracia y compasión libremente, incluso a las personas que menos lo merecen. Esto nos muestra que Dios nos ama y nos perdona, no por lo que hacemos, sino porque su naturaleza es amar y restaurar. En la historia también, en otro ejemplo del profeta Oseas, podemos apreciar un ejemplo más de esta faceta del amor de Dios. Un amor perfecto y fiel, mas no correspondido por su pueblo. En Oseas 14:4 vemos la expresión amar de pura gracia, que viene de la palabra hebrea nedavá, que describe el ofrecer voluntariamente. Tanto el profeta Oseas, que aprendió a amar a una mujer prostituta que nos representa como pueblo frente a un Dios fiel y perfecto, Él nos ama de manera voluntaria por ser en esencia amor mismo, sin que tenga algún efecto la respuesta o acción que nosotros tomemos frente a ello. Él decide amarnos sin condición. Es muy hermosa esta faceta del amor de Dios, puesto que Él nos ama, nos restaura, nos perdona independientemente de qué hayamos hecho o quiénes hayamos sido. Una segunda faceta del amor de Dios es que es infinito e incalculable. Lo primero que debemos comprender es que la divinidad no necesitaba crear un mundo o alguna criatura para manifestar su amor. Según Juan capítulo 17, verso 24, dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vemos que desde antes de la fundación del mundo, Él ya disfrutaba de la relación de amor que existía entre los integrantes de la deidad. Esto nos enseña que la creación del mundo no fue una necesidad para la existencia del amor de Dios, sino por el contrario, la creación fue una actividad divina, voluntaria, que resultó de la libertad de su eterno y desbordante amor. Así que nos creó y vemos a un Dios que no solamente nos creó voluntariamente y que nos considera hechura de sus manos, como manifiesta Isaías 64:8, sino que también sostuvo su vida e hizo un camino para reconciliar a la humanidad consigo mismo en virtud de su gran amor, misericordia y gracia, a saber, la salvación de la humanidad, incluso para quienes son indignos de este regalo por este amor incondicional. Aquí vemos una manifestación enorme en cuanto a lo que Dios hace por nosotros
por el amor que Él manifiesta a cada uno de nosotros. Y lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 10, versos 17 y 18, donde menciona: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Acá vemos, por lo tanto, que la crucifixión de Jesús no fue simplemente el resultado de las malas acciones de sus verdugos, sino que Él se entregó voluntariamente como una extraordinaria manifestación del amor de Dios. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En una última faceta del amor de Dios, en el que Él manifiesta libremente, Él decide amar porque es en esencia amor mismo y no depende de lo que nosotros hagamos, y no podemos entender ni calcular cuánto amor es esto en nuestra mente finita, puesto que es un Dios divino. En una tercera faceta, Él nos da la oportunidad también de poder manifestar el amor recíprocamente, el amor de Dios y el libre albedrío. En esta última sección de la lección de escuela sabática para esta semana, observamos un elemento clave para comprender el amor de Dios, el cual no es unidireccional, sino que Él nos invita a corresponder su amor. Esto nos otorga a nosotros, sus criaturas, la capacidad de elección. En el libro de Mateo, capítulo 22, verso 1 al 14, podemos ver este principio en la parábola del banquete de bodas. En primera instancia vemos en esta parábola, se hace una invitación para una boda, pero los invitados rechazan la invitación y hasta agreden a los siervos que la realizan. Posteriormente, el anfitrión menciona en Mateo capítulo 22, verso 8-9, la boda a la verdad está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Muchos asisten en esta ocasión, pero hay uno que no tiene puesto las vestimentas para las bodas, quien es expulsado. Jesús cierra la parábola con la enigmática pero muy significativa frase: muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 22, 14. En cada episodio de esta parábola podemos observar que la invitación está dada, pero existe la posibilidad de aceptar o rechazar la misma por quienes son invitados. Por lo tanto, nuestra capacidad de elegir es otra indicación de que el amor divino respeta la libertad humana de aceptarlo o rechazarlo. Otro ejemplo que podemos ver a la luz de la palabra se encuentra en Mateo capítulo 23, verso 37. Observamos el mismo principio. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Cristo quería reunir a su pueblo, pero ellos no quisieron. El mismo verbo griego que significa querer en este pasaje, telo, se utiliza tanto para referirse al deseo de Cristo de salvarlos como a la falta de disposición de ellos a ser salvados. Es el mismo término que aparece también en la anterior parábola de Mateo 22, 3. Esta es una faceta muy importante del amor de Dios. No es coercitivo, tampoco es dominante, sino que respeta la libertad humana de aceptarlo o rechazarlo. Luego de haber estudiado estas tres facetas del amor de Dios, ¿cómo podemos aplicar en nuestro diario vivir? El amor de Dios sobrepasa toda expectativa humana, ya que concede gratuitamente gracia, misericordia, compasión e incluso a quienes menos lo merecen. Ahora nosotros, ¿cómo actuamos frente a nuestro círculo de influencia en donde podemos encontrar personas indignas de ser amadas? ¿Será que nuestro amor está en función de lo que ellas puedan hacer o decir? El amor de Dios se manifiesta en sí mismo y no está en función de la respuesta de sus criaturas. ¿Cómo expresamos el amor a nuestros semejantes cuando actúan de una manera distinta a la que esperamos? Y una tercera aplicación: ¿cómo podríamos amar sinceramente sin ejercer coerción o dominancia en otras personas? Estos son aspectos que debemos analizar cada uno de nosotros al
experimentar el amor de Dios al conocer estas tres facetas importantísimas y saber cómo puede influir en mi vida y cómo puedo yo desarrollar las mismas con mis semejantes. Los invito a que puedan estudiar la lección para la próxima semana, donde seguiremos profundizando temas muy relevantes en cuanto al amor y la justicia de Dios. Hasta la próxima.